Bienvenidos. En este video vamos a ver resta de vectores correspondiente a la unidad 2 de vectores. Vamos a aprender a restar dos vectores. Bueno, primero en forma gráfica. Yo voy a tener un determinado vector A, por aquí, y un determinado vector B, por aquí. Muy bien. Les voy a poner el nombre. Este es el vector A. Y este de acá es el vector B. Bueno, si yo los quiero, primero sumémoslo para repasar la suma de vectores. Si los quiero sumar, primero ubico el vector A, que lo tengo por acá, y al final del vector A ubico el vector B, que lo tengo por acá. Luego, cuando quiero obtener la suma, la voy a poner en rojo, une el principio del primer vector con el final del último vector. Y me queda el vector suma, o el vector resultante, que es A más B, en rojo. Eso para la suma. Pero yo lo quiero restar. Entonces, definamos la resta. ¿A qué va a ser igual A menos B? Restarle B al vector A. Lo vamos a definir como hacer A más el opuesto de B. Es decir, definimos a la resta como una suma. Definimos a la resta de vectores como una suma de vectores. Hacer A menos B es hacer A más el vector opuesto a B. El vector opuesto lo vimos en el video anterior, cualquier cosa lo pueden repasar y lo puedo graficar acá en verde. ¿Qué características tenía el vector opuesto para repasar un poco? Tiene igual módulo que el vector original, igual dirección, pero sentido opuesto. Es decir, que tengo que obtener el vector opuesto a B, a este vector de acá. Tiene que tener el mismo largo, la misma dirección, pero en vez de ir para arriba, tiene que ir para abajo. Bueno, nos queda así. ¿Sí o no? Este es menos B. Un segundito, hagámoslo un poquito más prolijo. Ahí está. Este es el vector menos B. Tiene la misma dirección porque están en la misma recta de acción. Nótese eso. Están en la misma recta de acción. Tienen el mismo largo. Uno va para arriba y el otro va para abajo. Son vectores opuestos. Bueno. ¿Y cómo lo hago? De la siguiente manera. Muy sencillo. Al final, primero coloco el vector A. Primero coloco el vector A igual que antes. Primero colocamos el vector A, el primer vector. Y al final del primer vector pongo el vector opuesto, que es este, menos B. No trabajo con el vector B, sino que trabajo con el vector menos B. Y hago la suma entre el vector azul y el vector verde. Me va a dar este vector rojo. En este caso, este vector rojo es el vector A sumado a menos B. Y eso es lo que definimos como hacer A menos B. Tan sencillo como eso. Restar dos vectores es sumar por el opuesto. Si tengo A y tengo B, y quiero hacer A menos B, pongo A, que es el positivo, a B lo transformo en menos B, y lo que traslado al final de A es el vector menos B. Y hago la suma, principio de A con final de menos B. Este vector rojo es el vector resta, A menos B. Esa es la resta de vectores en forma gráfica. Como la resta es una suma, hereda todas las propiedades que vimos de la suma de vectores. Es conmutativa y es asociativa. Esto en forma gráfica. ¿Cómo se realiza en forma analítica? De la siguiente manera. Si yo tengo un vector A de componentes A sub X y A sub Y, y un vector B de componentes B sub X y B sub Y, la resta A menos B
es muy fácil de mostrar, en base a todo lo que vimos anteriormente, y esto es lo que hay que saber, que va a ser un nuevo vector cuya componente en X es la componente en X de A menos la componente en X de B. Resto componente en X con componente en X. Y después resto la componente en Y de A con la componente en Y de B. Resto componente en Y con componente en Y. Es decir, por un lado tomo componente en X de A, tomo componente en X de B y las resto. Por otro lado tomo componente en Y de A, componente en Y de B y las resto y me da la componente en Y. Esto es lo que hay que saber de la resta, lo recuadro porque aparece en los ejercicios y les va a servir para resolverlos. Recuerden que todo lo que recuadramos en rojo es lo que después se utiliza en los problemas. Obviamente que si tengo un vector A en 3 dimensiones, con componente en X, con componente en Y y con componente en Z, y también tengo un vector B con componente en X, con componente en Y y con componente en Z, la resta de hacer A menos B se hace de forma análoga. Es componente en X de A menos componente en X de B. Punto y coma, componente en Y de A menos componente en Y de B. Punto y coma, componente en Z de A menos componente en Z de B. Tan sencillo como es. Es decir, que al agregarse una componente más, simplemente hay que seguir con la misma operatoria, pero con una tercera componente, la componente en Z. Un ejemplo sencillo sería el siguiente. Tengo un vector A de componentes menos 2, punto y coma 3, menos 2 en X, 3 en Y. Y un vector B de componentes 5 en X y menos 3 en Y. No, vamos a ponerle menos 2 en Y. Bueno, y quiero hacer la resta del vector A con el vector B. Ok. Entonces lo que tengo que hacer es tomar la componente en X de A, la componente en X de B y restarlas con sus debidos signos. Respeto el menos 2 de A y le resto el 5 de B. Respeto el menos 2 de A y le resto el 5 de B. Después tomo la componente en Y de A con la componente en Y de B. Tomo la componente en Y de A, que es 3, y le resto el menos 2 de B. Cuidado, está el menos de la resta y el menos propio de la componente. Están los dos menos y hay que respetarlos, sí o sí. Entonces, ¿qué nos queda? Nos va a quedar menos 2 menos 5, nos da menos 7 en X, y 3 menos menos 2, menos menos 2 nos da 2, 3 más 2 nos da 5. Y este es el resultado. Este es el vector resultante de la resta. De esta forma restamos vectores en forma analítica y de esta primera forma restamos vectores en forma gráfica. Bueno, es bastante sencillo. Nos vemos en el próximo video.